Bendiga, mis amados, nuevamente. Aquí estamos queriendo avanzar con la clase número 9. Hoy quiero hablar este día acerca de cultura de templo. Y más que enseñarlo, quiero también recordarlo, no solamente a usted, sino en la iglesia, porque esta es una clase importantísima. ¿Y de qué quiere hablar eso de cultura de templo, pastor? De cómo comportarnos dentro de la iglesia. Y no solo dentro, recuerde que también ustedes somos templo y morada del Espíritu Santo. Cómo comportarnos nosotros como personas después de haber conocido al Señor. Mire cómo empieza esta clase que dice que preparando una generación para cuidar de su casa. Preparando una generación para cuidar de su casa. No solo cuando tenga usted puesto el uniforme, esto es en todo tiempo. Mire que dice que cuando hablamos de cultura, comprendemos que son formas de conducta y estilos de vida de un país, región, que se identifican por su forma de vestir, comida, idioma, etc. Lo cual nos hace diferentes de un país a otro, de una región a otra. Si lo vemos a la luz de la palabra escrita, encontramos que algunas culturas que se levantaron de forma contraria a la cultura divina. Primero, la cultura romana. También la cultura babilónica. Mire qué hermoso. La cultura de Jeroboam. Estas tres culturas, vemos que aquí, hermano, cada uno tenía su forma de vivir. Cada una tenía su forma tenía sus propios dioses. Cada una tenía su forma de vestir, su forma de comer. Pero aquí no venimos a hablar de una cultura terrestre, sino una cultura celestial. Cómo el Señor quiere que nos comportemos dentro de su casa. Hay que cambiar de mentalidad, hay que cincelarlo por medio de la palabra en nuestros corazones para poder vivir un evangelio de realidades, una vida de adoración, porque lo más parecido al cielo en la tierra somos nosotros. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu cultura y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Esto dónde lo encontramos? En Mateo capítulo 6, versículo 9. La pregunta es, ¿se puede vivir en la tierra reflejando lo que sucede en el cielo? La respuesta es sí, por dos razones. Porque somos casa y porque Jesús nos delegó la manifestación de su gloria. Dios no solo nos ve como hijos, sino también nos ve como casa. Es decir, que somos la casa visible de un Dios invisible. Si soy casa, entonces en mí habita todo lo que el cielo habita. Nuestra cultura, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de caminar no puede depender de esta tierra. Nuestra cultura es del cielo. Por lo tanto, debemos conducirnos como representantes del reino de los cielos, tal como lo enseña el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3, capítulo 14. Dice: esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verlo, para que si tardo sepa cómo deben conducirse en la casa de Dios. Cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira lo que es la iglesia. Es la iglesia, miren lo que es la casa de Dios, es una columna, es un baluarte de la verdad. Otras versiones dicen: espero visitarlos pronto, por si acaso no llego a tiempo, así sabrán cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia. No podemos estar viviendo o actuando como los demás de afuera, sino que tenemos que preguntarle al Señor cómo quiere el Señor que nos comportemos aquí en la tierra. El lenguaje sencillo dice, hermano, por si acaso no llego a tiempo, nos manda la carta y dice: espero cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia es la familia del Dios vivo según esta versión. Entonces, esa palabra comportarnos es anastrefo, que es ocuparse uno mismo. Conducirse es una conducta, es una manera de vivir, es vivir de cierta manera y cómo es necesario comportarnos. ¿Dónde? En la casa del Dios vivo, que es columna y baluarte, es un sostén de la verdad, y que nosotros pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. Mire qué hermoso. Vemos que es muy importante para el Señor
el cuidado de su casa y de los que en ella habitan. Pues desde los tiempos de Moisés y Aarón dejó instrucciones precisas del cuidado de su tabernáculo, cómo se debía ofrecer ofrenda y sacrificios delante del altar, pero también para alcanzar el perdón de pecados por su misericordia. Éxodo 25, 1 al 9 nos señala que Jehová habló a Moisés y le dijo: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Mire qué hermoso. Desde el principio que el Señor va a sacar a su pueblo, Él quería habitar en nosotros. Él estaba en el tiempo de Adán y Eva y también caminaba con ellos. El anhelo de Dios es siempre, hermano, caminar en medio de nosotros. Pero para que el Señor camine en medio de nosotros, debemos de aprender a cómo comportarnos. O corrijo, cómo el Señor quiere que nos comportemos para que Él pueda descender, para que su gloria pueda habitar en medio de nosotros. Entonces, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Esto significa que el Señor, hermano, no quiere un desorden en su casa. El mismo Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, cuando caminó en la tierra hace más de 2000 años, viendo que había desorden en su casa, Él, hermano, puso orden. Él puso orden, y entonces eso es cultura de templo. ¿Cómo tenemos que comportarnos dentro de la casa del Señor? Entonces, esto es cultura, es comportamientos aprendidos. Dice que nos damos cuenta ¿qué es cultura? Nos damos cuenta que es conjunto de conocimientos, ideas, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. También es la suma total integrada de rasgos de comportamientos aprendidos. Eso es cultura. Eso viene de generación en generación. Entonces tenemos que cambiar nuestra mente, porque no podemos querer venir a actuar como actúan los demás. Mire que la palabra cultura dice que proviene del latín cultos, que significa cultivo, cultivado o cultivar. Quiere decir que no nace en nosotros, lo sembramos y lo cultivamos a diario. No es que esto, no, pastor, es que así soy, no, pastor, es que así venía, no, es algo que estamos cultivando continuamente, estamos, hermano, cuidando continuamente. Eso es cultura. Entonces, mire que hay dos tipos de templo. Cómo el Señor quiere que nos comportemos en los dos tipos de templo, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Dice que analicemos cada uno de los lugares que el hombre edificó para tener comunión con el Señor y cómo Él se manifestó. En el antiguo pacto era el tabernáculo de Moisés. ¿Cómo era este tabernáculo? Era de pieles, era desmontable, pero estaba la nube de gloria. Ahora, también hubo otro templo, que es el templo de Salomón, que también estaba hecho de piedra y de fuego. Había fuego en el templo. Pero también estaba el aposento alto, que en el aposento alto había viento, pero también había llenura del Espíritu Santo. Ahora, aquí en el nuevo pacto hay otro templo, que es Hierón y es Naos. Dos tipos de templos. Miren que el Hierón dice que es, hermano, el G2411 y es congregarnos. Está en Lucas 21, 37, 38, en Hechos 2, 46. Pero también está el Naos, que es el Naos somos nosotros. ¿Qué es eso de Naos, pastor? Perdón, hermano, que no tengo esto prendido, ya lo prendí. Y también vamos a activar esto también. Mire que ese Naos es este templo. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 6, 19. Entonces, miremos estos templos que hay. El tabernáculo de Moisés. Eso está en Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 9. Y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Mire que la ofrenda tiene que ser movida en el corazón. Tomaréis mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, tela, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas. Pero dice en versículo 8, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Mire, ya se lo dije una vez, el Señor es lo que anhela, habitar entre nosotros. Ahora, dice aquí que le digan a los hijos de Israel que ofrenden para él, para hacer el templo.
aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. No va a ser, hermano, por imposición, sino que va a ser un sentir en nosotros, que edifiquen un santuario para Él y que así Él va a habitar entre nosotros. Pero después dice que aparece el tabernáculo. Era una tienda desmontable, constaba de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Al atrio todos podían acceder, al lugar santísimo los sacerdotes podían ingresar, pero, perdón, al lugar santo solo los sacerdotes podían ingresar, pero al lugar santísimo solo el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, podía ingresar una vez al año para expiación de los pecados del pueblo. Pero ¿para qué cuidar del tabernáculo del Señor mismo? Él escoge quiénes lo podrían hacer. ¿Quiénes podrían hacer esto? Los comisionados para servir. Dios instituye una tribu para que sirva en el tabernáculo, la tribu de Leví. Eso está en Números 3, 5 al 9. Era para que ayudara en el ministerio, encargándose del servicio del santuario. Mire que el Señor siempre anda buscando mayordomos para que le sirvan en su casa. El oficio del sacerdocio fue puesto por Dios. Los sacerdotes de Israel tenían que ser de la tribu de Leví. Aarón fue elegido como el primer sumo sacerdote. Después sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú, usted sabe lo que les pasó, que murieron, hermano, por querer meter fuego extraño delante del Señor. Ahora, ellos para poder ingresar tenían que ser lavados con agua. Esto nos habla a nosotros de hoy en día del bautismo, demostrando así la necesidad y la importancia de una pureza moral o santidad. Todo esto figura, tipo y sombra del bautismo bíblico en nuestro tiempo, lo que le decía. Por eso, para ser miembro de la familia de Dios, hay que primero ser lavados en agua, o sea, ser bautizados. No podían ejercer como sacerdotes sin antes ser lavados en agua. De la misma forma, no pueden servir en la iglesia sin ser bautizados. Eso que ya lo sepa usted. Aarón, como sumo sacerdote, primero fue lavado y luego ungido con aceite. Necesitaban el aceite. ¿Qué figura el aceite? La figura del Espíritu Santo. Así como Cristo lo hizo en Mateo, primeramente se bautizó en agua y después fue ungido con el Espíritu de Dios. Asimismo debemos hacerlo nosotros para servir ordenadamente al Señor. Vemos entonces los requisitos para ser un levita. Dice aquí que el código de santidad está en Levíticos. Los sacerdotes fueron nombrados por Dios para servir en su oficio. Tenían la obligación de ser leales a Dios y caminar en santidad. Eso tiene que estar hoy presente siempre en nosotros. Pero no todo era demanda y responsabilidades. También habían promesas para ellos, para los que cuidan de la casa del Señor. Dice que Dios dijo a Aarón, en Israel todas las tribus han recibido como herencia su propio territorio, pero a los descendientes de Leví, a los que me sirven, no les daré ningún territorio, pues yo seré su única herencia. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Cuando los israelitas me entreguen la 10ª parte, diezmo, de sus productos, todo eso será para los descendientes de Leví. Mire qué hermoso. En pago por el servicio que prestan en el santuario. Ellos son los únicos que pueden acercarse al santuario. Mire qué hermoso. Vemos lo importante que es para el Señor el cuidado de su casa y de lo que en ellos habitan. Desde el tiempo de Moisés y Aarón dejó instrucciones precisas del cuidado de su casa, del tabernáculo, y cómo debía ofrecer sus ofrendas y sacrificios. En tiempo de Moisés, en el tabernáculo, la nube y la gloria de Dios se movía. Qué lindo, qué lindo. Vemos entonces que el tabernáculo posa la nube, la gloria del Señor lo llena y el Señor se manifiesta a su pueblo. En el tiempo de Salomón también aparece otro templo, es el fuego y la gloriosa presencia de Dios. Ya no era una tienda desmontable, un tabernáculo, era un lugar físico, estable, un templo. Si analizamos los tiempos del reinado de David, vemos que luego de rescatar el arca del pacto, tuvo en su corazón edificar un templo para el Señor. Pero este deseo nació en el ánimo del rey David. En otras palabras, fue el deseo del corazón del hombre para que la presencia del Señor habitara en un lugar específico y que el pueblo mantuviera la reverencia. Fue una buena intención y un buen anhelo. Nosotros vamos a hacerle casa al Señor muy pronto. Ahí tiene que gobernar y estar la presencia del Señor. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El deseo de hacerle casa.
Ahora, tú me has de edificar casa en que yo more. Versículo 6, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Y en todo cuanto he andado, con todos los hijos de Israel he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Mire qué hermoso, ya estaba en el corazón de David hacerle casa al Señor. Vemos entonces que en el templo cayó fuego del cielo, la gloria del Señor, la gloriosa presencia del Señor llenó el lugar. Los sacerdotes que estaban ahí no podían entrar en el templo que Salomón hizo. La gloriosa presencia del Señor lo llenaba. El pueblo cayó postrado, rostro en tierra, alabaron y adoraron al Señor, y el Señor se manifestó a su pueblo. ¿Qué hicieron los que estaban reunidos en el templo? Cayeron postrados, adoraron y alabaron y declararon: el Señor es bueno. Qué lindo, mire cuando la gloria del Señor desciende. Vemos entonces que el tabernáculo de reunión edificado por Moisés, la gloria de Dios lo llenó, y el templo edificado por Salomón se llenó también de la gloriosa presencia de Dios, porque donde su pueblo está reunido, su gloria lo inunda, porque su propósito es tener comunión con nosotros y manifestar su gloria y poder. Lo que hicieron con el templo del Señor, construido por Salomón, se olvidaron de cómo cuidar y conducirse en el templo. Mire qué pasó aquí. Empezaron a descuidar el templo cuando ya no estaba Moisés. Entonces aparecieron otros reyes y estos se olvidaron de cómo cuidar y conducirse en el templo. De 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 50 años. El nombre de su madre era Exiba. Hizo lo malo, segunda de Reyes 21:7, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones. Y mire que sigue diciendo: asimismo edificó altares. ¿Dónde? En la casa de Jehová. Mire esta gente, hermano. Mire esta gente lo que hizo. Edificó altares en la casa del Señor. Tenemos que ser reverentes y no querer meter cosas que no están en la Biblia en la casa del Señor. Yo lo quiero dejar ahí. No, yo le iba a preguntar por el arbolito de Navidad, meterlo en la casa del Señor, ¿se imagina? Bueno, esa es otra plática que lo hacemos más adelante. Lo sorprendente del reinado de Manasés, comenzó a los 12 años, número de gobierno humano. Su nombre Manasés significa hacer olvidar, olvido. Manasés significa hacer olvidar, olvido. Mire qué cosa. El nombre de su madre, Bixa, significa mi deleite está en ella, con placer. Esto nos enseña que Manasés comenzó su reinado bajo un gobierno humano, complaciendo el deleite de la rebelión de su madre, ya que ella influyó en su reinado, no permitiendo que Dios gobernara en el corazón de Manasés para ser instruido bajo el gobierno divino. Esto hizo que Manasés llevara al pueblo de Israel a olvidarse de seguir las instrucciones de la palabra de Dios bajo los cuidados que debería tener en el templo y en todo Israel. Esta rebelión llevó a Manasés a edificar altares paganos en medio del templo del Señor. Después de su muerte reinó su hijo Amón, quien siguió el mismo camino rebelde de su padre Manasés. Después de Amón reinó su hijo Josías. ¿Y Josías qué hizo? Josías sí reformó y recuperó el cuidado del templo. Mire qué hermoso. Este nuevo rey fue un gran reformador, ya que limpió el altar de Dios y restauró el templo del Señor. Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. La palabra nos enseña que cuando Josías comenzó a reinar de 8 años, 8 significa de nuevo, reinicio. El nombre de su madre Jedida, que significa amor, amada, hervir. Este nombre sería como decir fuego de amor. Su madre era de Adaía, que significa adornar, remover, nombre del Señor. Podríamos decir que significa removiendo lo que no agrada a Dios. Mire qué hermoso. Estos sí empezaron a hacer lo que tenían que hacer. Esto nos enseña que Josías comenzó un nuevo gobierno bajo la dirección de Dios. A pesar de los reyes anteriores, este sí se propuso, hermano, de 8 años a hacer lo que Dios mandaba. Ahora, en el nuevo pacto aparece el aposento alto.
En tiempos de Jesús, en el aposento alto, lenguas de fuego, llenura del Espíritu Santo aparecieron. Todo esto, los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos entonces que en el aposento alto se oyó un estruendo desde el cielo, un viento impetuoso llenó el lugar, aparecen unas llamas o lenguas de fuego, mire qué hermoso, y posan sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, aparece otro templo, aparte del aposento alto donde Jesús se va, aparece otro templo que es el templo del Señor. Ahora, ese templo del Señor, ¿cuál es? ¿Quiénes somos? Nosotros. En nuestros tiempos, como morada del Espíritu Santo, tiene que haber derramamiento y llenura del Espíritu Santo. ¿Dónde está esto? Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templos de Dios? Usted y yo somos templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes. Ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios vivo vive en ustedes. Mire qué hermoso. En el Antiguo Testamento existe una morada temporal de Dios en el templo físico, Éxodo 40:34. También vemos cómo la presencia de Dios deja el templo por causa del pecado del pueblo, Ezequiel 8:11 al 18. Recordemos que en el antiguo pacto Dios permaneció fiel a su pueblo, acompañándolo en una columna de fuego y una nube de gloria que los cubría del sol, y después habitando en medio de ellos en el tabernáculo y en el templo construido por Salomón. Ahora, en el nuevo pacto, el templo es la consagración, el templo es la congregación, y Dios habita no solo en la comunidad corporativa, sino también en cada miembro individual. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Antes era la nube, ahora es el Espíritu Santo en nosotros. La iglesia, hay dos culturas que yo quiero que miremos. Cómo comportarnos dentro del templo terrenal físico, pero cómo también comportarnos nosotros como templo y morada del Espíritu Santo. Dice que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo corporativamente hablando. Cuando recibimos al Señor, el Espíritu Santo viene, habita en nosotros y pasamos a ser una piedra viva, parte del templo de Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en este templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Eso está en Primera de Pedro 2:5. Somos, hermanos, dice que somos los lixosaos de este tiempo, somos las piedras vivas de este tiempo. Vemos que ahora nosotros somos moradores, somos morada del Espíritu Santo, tal como lo afirma 1 Corintios 6:19. El cuerpo de ustedes es como un templo, ese es naos. En ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son por sus propios dueños. Qué hermoso, qué hermoso. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora entonces, entremos en materia. Porque entonces los templos que debemos cuidar, ¿cuáles son? Vemos que así como Moisés, David y Salomón, que tuvieron la revelación de edificar la casa del Señor, hoy en día nosotros, su pueblo, somos los edificadores, y he ahí la necesidad de congregarnos en su casa y cuidarlos. Le edificaron casa al Señor Moisés, Salomón y nosotros. Moisés, Éxodo 40:35, es un tabernáculo. Salomón, un templo. Segunda de Samuel 7:17. Ahora nosotros somos casa y morada. Primera de Corintios 3:16. Ahora, ¿qué hay que hacer? Como el pueblo del Señor tenemos la responsabilidad de cuidar la casa del Señor, esta casa en Ebenezer Peña Blanca, y conocer cómo conducirnos en ella. Ahora, también cuidar de nosotros, pues somos templo y morada del Espíritu Santo. Hay dos tipos de templo, usted lo mira en la paginita número 14, dice que es el templo hierón, que es la casa construida para congregarnos, alabar y adorar al Señor. Este es hierón, pero el templo naos somos nosotros, templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo cuidar de la casa del Señor? Número 1, congregándonos. Salmos 27:4. Una cosa he demandado, dijo David, a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová
e inquirir en su templo. El salmista conocía el valor de estar en el templo y comprendía quién era la casa. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Aparte de demandar, hay una búsqueda en la casa del Señor. Todos los días, mire aquí, todos los días. Nosotros con 3 días y a veces faltamos 2 y a veces no venimos ninguno. Y aquí David dice todos los días. Porque es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. David encontró el secreto de estar en la casa del Señor. Yo espero que usted y yo encontremos ese secreto. Pero ¿para qué iba a estar yo en la casa del Señor? Mire qué lindo, para contemplar la hermosura. No para masticar chicle, ni para ver Facebook, ni para ver WhatsApp. Para verla, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir es consagrarnos. Esa palabra inquirir es consagrarnos para Dios. Entonces, contemplar la hermosura e inquirir, consagrarnos, vivir, hermano, de una forma distinta. Dice que ese inquirir es vagar y significa inspeccionar, cuidar, consagrar, buscar. ¿Inspeccionar qué? Nuestra vida, cómo andamos. ¿Cuidar qué? Nuestra forma de andar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Eso es consagrarnos, es buscar una forma de vida distinta. ¿Qué es lo que no se debe hacer en un templo, hermano, en el cual nos congregamos? Los negocios, señalar a los demás, tener remordimiento y no arrepentimiento. Hay muchos, hermanos, con remordimiento, pero no arrepentidos. Ser conformistas, ser irreverentes, carecer de celo por su casa, no conocer su visitación. Todo esto no debemos hacerlo. No conocer el tiempo en el que Dios nos está visitando. Para hacer negocios, Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Mire, Jesús echó fuera a todos los que tenían desorden. Pues mi casa es casa de oración. Qué hermoso, hermano. La casa de Dios no es para hacer negocios. Mire que también no es para señalar a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. ¿A qué iba este? A señalar a los demás. Eso no quiere el Señor de parte de nosotros. No lo quiere. ¿Cuáles son las características de estos fariseos que señalan? Toman toda la gloria de lo que hacen. Lo que quieren son posiciones por lo que hacen. Tienen un espíritu de crítica e inconformidad. No quieren que nadie los corrija porque según ellos están en la verdad. Siempre hacen énfasis de que sacrifican su tiempo y su familia por servir al Señor. Distorsionan las escrituras. Creen que están por encima de los demás. Quieren que otros se sujeten, pero ellos no lo hacen. Habrá algún fariseo entre nosotros, hermano. Mire las características de un publicano. Humillación y humildad, según esta que acabamos de ver. Reconocen su pecado. Mire, los publicanos acuden a la misericordia de Dios antes de pedir su bendición. Reconocen que su hermano es mayor que ellos. Su corazón está abierto para que el Espíritu de Dios haga en él su obra de gracia y obtener libertad del pecado. Qué hermoso. O usted es un publicano o un fariseo. Yo prefiero ser un publicano. Tener remordimiento y no arrepentimiento. Entre tanto, Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, se llenó de remordimiento, pero no se arrepintió. Y fue a devolver las 30 monedas de plata a los jefes, los sacerdotes, los ancianos, diciendo: el pecado. Se llenó de remordimiento, pero no se arrepintió. Ese es el problema de muchos cristianos, que nos sentimos mal por lo que hicimos, pero no nos arrepentimos porque lo volvemos a hacer. Judas menospreció la redención de Cristo, tuvo remordimiento, pero no se arrepintió. ¿Qué es arrepentimiento? Es la acción de corregirse de una opinión o actitud, caminar hacia adelante dejando el pasado atrás, pensar diferente, renovación de la mente. Es decir, cuando hay un arrepentimiento de algo no correcto, que se cometió, se confiesa delante del Señor y se cambia de manera de actuar. Proverbios 28:13 dice, afirma que el que encubre su pecado no prosperará. Proverbios 28:13.
Remordimiento, así que arrepentíos y convertíos. No solo que hay remordimiento, tiene que haber un arrepentimiento, y ese arrepentimiento va a traer conversión. ¿Qué más no tiene que haber, hermano, en la casa del Señor? Ser conformistas. A este hombre de Hechos 3:1-6 dice que cada día lo ponían a la puerta del templo de Hermosa para que pidiese. Él no buscaba, hermano, un milagro, sino que se conformó a quedarse así. No podemos estar en esa actitud en la casa del Señor. Ser irreverente. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento. Mire, eran irreverentes. Los hijos de Elí desobedecían a lo sagrado. Hicieron cosas que no tenían que hacer, hermano, y eso, ¿sabe qué les trajo? Muerte. Los hijos de Aarón también delante, siendo hijos de sacerdotes, hicieron fuego extraño, y el Señor, hermano, les trajo también la muerte. El rey Usías usurpaba labores sacerdotales y eso le trajo consecuencias. Usías no tenía que quemar incienso y aún así lo hizo. Usó cosas que no tenía que hacer. Imprudencia con lo sagrado. Puso la mano, hermano, y eso le trajo Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, y eso, hermano, hizo que le viniera la muerte también. Ahora, el último, ¿qué es lo que no tenemos que tener en su casa? Carecer de celo por su casa. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Algo que tiene que estar dentro de nosotros es que cuando miramos la irreverencia dentro de la casa, hermano, algo que nos va a impulsar a decirle: no haga eso, no tiene que comportarse de esa manera, porque eso lo está consumiendo por dentro. No podemos ingresar con comida o bebidas. Tenemos que cuidar el mobiliario y utensilio de la casa, y tenemos que cuidar nuestro comportamiento. No conocer su visitación cuando el Señor nos está hablando, cuando el Señor, hermano, nos habla por vaso profético, por la palabra, cuando estamos en el tiempo de adoración, cuando estemos en el tiempo de alabanza. Tenemos, hermano, tenemos que hacer que cada cosa tiene su tiempo. Y a la casa del Señor se viene a buscar su presencia, y que el Señor nos hable y nos ayude. Porque mire que cuando Dios nos visita trae abundancia. Cuando Dios nos visita trae fertilidad. Cuando Dios nos visita, su pueblo trae salvación. Cuando Dios visita a su pueblo trae libertad. Cuando Dios visita a su pueblo trae milagros. Así que hay que aprender a ver cuándo el Señor nos va a visitar para aprovechar todo este tipo de cosas. ¿Qué más hay que hacer, pastor? Integrarnos al servicio. Una vez formados y equipados, procuremos ensamblarnos al ministerio. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:9 que ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey. Somos piedras vivas que sirven en su templo. Somos sacerdotes que le servimos a Él. Somos mayordomos que cuidamos su casa. Cuando le servimos al Señor en su casa, debemos entender ciertas verdades bíblicas. Dice que Eclesiastés 5:1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, cuida tu conducta. Acércate más para oír. Acércate dispuesto a obedecer que para ofrecer sacrificio. Mire qué lindo: acércate dispuesto a obedecer que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Lo que hagamos que sea agradable a Dios. Guarda tu pie, cuida nuestra conducta. Acércate más para oír, disposición para obedecer o ofrecer ofrenda agradable a Dios, que todo lo que hagamos sea para Él. Ten cuidado con lo que haces. Presta atención a lo que ahí se te enseña. Hay que despojarnos del viejo hombre, vestirse del nuevo y renovarse en el Espíritu Santo y nuestra mente. ¿Qué más, pastor? Hay que desechar la mentira, hay que quitar la ira, hay que dejar de robar, hay que dejar, hermano, mire qué lindo, porque aquí Efesios 4:25-32 nos habla cómo tenemos que actuar. Y dice aquí que hay que cambiar nuestra vieja vida, vieja naturaleza, y vestidos de la nueva. Nuestra conducta debe ser completamente coherente con la clase de personas que somos. Ahora, mire aquí qué lindo, porque dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esas malas palabras que decimos nosotros, esas palabras oeces, hay que cambiarlas, hermano, hay que cambiarlas.
que se note que estamos ya como cultura de templo. Este templo que es del Espíritu Santo ya tiene que salir de cosas agradables. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que dejar las cosas viejas y empezar a hacer las cosas nuevas. Porque si hacemos cosas malas, ¿sabe que sale en el 30? Dice que vamos a entristecer al Espíritu Santo. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Acerquémonos más para oír que para obedecer. Mire qué lindo, disposición para obedecer. Hay que acercarse para ver el Señor que quiere que cambiemos. No solo escribir, sino que decir, esto es para mí, esto yo lo voy a cambiar. Qué hermoso aprender qué es lo que tenemos que hacer en la casa del Señor. Pero yo estoy en mi templo, dice Habacuc 2:20, calle delante de él toda la tierra. Yo estoy en mi templo, en santo, ante mí debe callar toda la tierra. En cambio el Señor está en su santo templo, guarden silencio, respeto delante de él los habitantes de toda la tierra. Este versículo nos enseña cómo tenemos que comportarnos cuando Dios habla en el templo. La voz, hermano, dice aquí que la voz de Dios puede usar para hablarnos, es la de nuestro pastor, en los pasos proféticos, en la alabanza. Por tanto, cuando está el mensaje, tenemos que guardar silencio. No permitamos que el hermano que tenemos a la par nos quite la atención de lo que Dios nos quiere dar. Guardemos los celulares. Dios está hablando. Es más importante que cualquier otra voz. El profeta Habacuc, al referirse a la palabra callar, precisamente hablaba de reverencia, es decir, respeto dado a Dios, estando en el templo, un lugar dedicado para la adoración y alabanza. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Mire qué lindo. El primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:28. Es oír. Mire qué hermoso. Entonces hay que ponerle atención, hermano, porque dice aquí también en Romanos que la fe viene por el oír. Entonces cuando usted viene y está primero usted o interrumpiendo a otro que oiga, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar, hermano, si no le prestamos la atención debida al mensaje que Dios nos quiere dar? El oído nos da equilibrio. Mire qué hermoso esto. Naturalmente, hablando, el equilibrio de una persona está en el oído. Si nosotros prestamos atención en la iglesia, nos convertimos en una iglesia equilibrada. Al oír, el oír nos permite poner por obra lo escuchado. Mateo 7:24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó. El oír trae, hermano, eso que para edificar su casa sobre la roca. Solo oyendo nos dejamos guiar. La conducta que agrada a Dios. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Una cosa he demandado a Jehová y es cuidar tu santo templo. Mire qué hermoso. Dice que cuando entremos en la casa tenemos que adorar con reverencia. Tenemos que cuidar su templo. Tenemos que sentir celo por su casa. Una de las cosas que tenemos que aprender como pueblo de Dios no solo es venir al templo, es saber comportarnos en la casa de Dios. Es necesario que aprendamos cultura de templo, que es el celo por la casa de Dios. ¿Qué es cultura de templo? Es el celo por la casa de Dios. Que esto esté en cada uno de nosotros y sabemos que la iglesia no se honra solo por el edificio, se honra porque Dios habita en ese lugar. Lo que sí debo hacer en la casa de Dios y tenerlo: reverencia, revelación, guardar silencio, escuchar la voz de Dios, adoración al Señor, recibir la impartición al final, no salir a la carrera, congregarse continuamente y también servir en su casa. Dios nos guiará a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de hablar, a una nueva forma de alimentarnos, a una nueva forma de disponer el tiempo, a una nueva forma de utilizar los recursos y a una nueva forma de ver la vida. Qué hermoso esto. Entonces, otro aspecto de nuestra vida que Dios desea es cambiar. El Señor quiere cambiar nuestra apariencia. Por un lado, Dios desea que nosotros tomemos la iniciativa de realizar el cambio.
pero Él nos dará la fortaleza y la habilidad para hacerlo, a fin de que podamos agradarle. Esto está en Filipenses 2:13 al 14 y Hebreos 13 al 21. Dios espera que transformemos también nuestra apariencia física, forma de vestirnos. Recordemos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y testimonio para otros. Entonces, cultura de templo, hermanos, es la forma como nos conducimos nosotros como templo del Espíritu Santo, pero también cómo nos conducimos dentro de la casa del Señor. Recuerde que la casa del Señor no se respeta por el templo, por muy grande o por muy pequeño, por muy rica o por muy humilde que sea un templo, sino porque ahí está la presencia de Dios. Aprendamos y pongámoslo en práctica, que la casa del Señor merece respeto. Dios les bendiga y los guarde, y nos miramos la próxima clase. Bendiciones.